Los cubanos siempre hemos tenido ese deseo de conocer países diferentes, ver culturas distintas. Y ahora que tengo la oportunidad, he decidido conocer ese país tan popular que se ha unido a la comunidad europea. Bulgaria. Ya estuve en Sofía y ahora les quiero mostrar la antigua capital, Veliko Tarnovo. No hay tanto desarrollo y las costumbres también son un tanto diferentes. Hay sorpresas en este video. Solo de llegar a la ciudad ya me pareció bastante interesante la vista. Todas esas casas que se veían a lo lejos, la sensación de estar en un lugar completamente diferente y con un clima al que para nada estoy acostumbrado. En las calles se encuentran cosas realmente llamativas, tiendas donde se venden sellos de la época soviética. Sellos que en Cuba, para quien no lo sepa, eran coleccionables. Y algo que también se coleccionaba como dato curioso eran las cajas de cigarro extranjeras. Estas últimas, en mi caso particular, yo nunca las coleccioné. Los sellos sí, y aún tengo la colección guardada por algún lugar en Cuba. Cosas muy antiguas se venden en las tiendas que a muchos les harían recordar su infancia. Yo me acuerdo que estos juguetes en Cuba eran una cosa espectacular. Máquinas dispensadoras de baterías, de accesorios, aunque esto ya sí lo había visto antes. Y otras tiendas que exhiben sus productos afuera. Un comercio bastante activo en un lugar que pensé que no iba a encontrar este tipo de cosas. El mito de las piernas búlgaras no solo viene de la sentadilla, sino de toda una vida moviéndose en un entorno inclinado como el de esta ciudad, donde cada paso cuenta y ayuda a mantenerse en forma casi sin proponérselo. La ciudad está llena de lomas, cuestas, callejones que suben y bajan sin parar, y por aquí camina la gente todos los días para hacer sus tareas cotidianas, para hacer su vida diaria. En realidad ambas subidas, con V y con B. Caminar por aquí ya no es solamente pasear, sino un ejercicio en sí. Una ciudad con pendientes muy inclinadas, muchas escaleras, y eso hace que la gente sin darse cuenta entrene piernas todos los días. Subir al castillo, bajar al río Yantra, ir a visitar a los vecinos en medio del frío o simplemente moverse por el casco histórico, que van a ver más adelante. Simplemente caminar por aquí termina siendo una especie de entrenamiento isométrico con la vida real. Para vivir aquí, como decimos en mi país, hay que tener bomba y si no la tienes, la vas a desarrollar. Un inconveniente también es el frío. En Bulgaria hace frío. Puede que esto me escuchen decirlo varias veces durante el video y lo van a ver en la práctica. En comparación con Sofía, la capital, aquí no hace tanto frío, aunque sí hace mucho más frío que en España. La migración hacia este país es bastante controlada y muy poca en comparación con otros países de Europa. Quizá las condiciones climáticas, quizá las políticas migratorias, pero lo que no hay duda es que aquí también hay cubanos. ¿En qué lugar no se mete un cubano? Y tuve la suerte de encontrar uno aquí en esta misma ciudad y nos va a contar cómo ha sido su experiencia migratoria. Claramente también vamos a ver cuánto cuestan las cosas aquí, el costo de vida. Y caminando un poco por acá resulta que me encontré un cubano que lleva aquí en Bulgaria viviendo aproximadamente 2 años, ¿no? 2 años, sí. Bueno, José también es creador de contenido, tiene un canal, se los voy a dejar aquí abajo. José, ¿qué te parece el país? La verdad es que Bulgaria me parece un muy buen país para vivir. Diría que una de las principales fortalezas es la seguridad. Y por lo menos en los 2 años que llevo aquí, a pesar de que el idioma, la cultura, todo es muy diferente, me he sentido como en casa. Incluso diría, o me atrevería a decir, que a veces he sentido que aquí encajo más, incluso que en comparación con Cuba. Bueno, ahora hay un poquito de sol, pero los días anteriores han sido bastante fríos. Incluso se hace difícil hablar frente a la cámara por el frío que hay. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación? Porque hablamos de un país que es completamente diferente, el idioma es diferente, las personas son diferentes, la idiosincrasia es diferente, muy diferente al país de donde nosotros venimos. Venimos de un país donde prácticamente no hay nada, un país que está atrasado tecnológicamente 20 años,
Y a pesar de que Bulgaria es un país en vías de desarrollo, yo me he sentido que he viajado en el tiempo, he viajado 20 años a futuro. Y entonces no es solo que el idioma y la cultura, sino que todo, hasta lo más mínimo, hasta el hecho de utilizar tarjetas de crédito, de comprar en la tienda, cómo funciona todo, es tan diferente que todos los días ha sido como en una escuela, aprender algo nuevo. El frío, ¿cómo lo llevas? Bueno, es raro, pero siento que aquí el frío no me molesta tanto. En Cuba, paradójicamente, el frío me molestaba más, pero es que precisamente en Cuba uno no está preparado. No tienes calefacción, no tienes la ropa, entonces sentía que en casa pasaba mucho frío, pero aquí con la calefacción, con la ropa, uno se abriga bien y de alguna forma el frío siento que no molesta tanto. Bueno, pienso que has tenido que aprender algunas palabras de lo que es el búlgaro, ¿no? Que es un idioma complejo. Mi historia con el búlgaro es interesante porque la verdad es que yo vine aquí por una visa de estudiante. Entonces yo estuve como 9 meses haciendo un curso intensivo de búlgaro que me sirvió muchísimo. No salí de ahí dominando el idioma, ni siquiera hablando búlgaro, pero ya que el idioma es difícil, es un alfabeto distinto, la gramática, todo. Pero sí me sirvió de base para dominar algunas palabras, algunas frases hechas y actualmente por lo menos diría que tengo un nivel de búlgaro comunicativo, me puedo comunicar y poder entender. Sé que el idioma puede chocar muchísimo, que el alfabeto cirílico puede verse como algo desafiante, pero por lo menos los 2 años que llevo aquí diría que casi el 80 o por lo menos el 90% de las personas con las que me he encontrado hablan inglés y entonces quizás ese es el hecho de que mi nivel de búlgaro no sea más avanzado del que poseo ahora porque me apoyo mucho del inglés, de hecho incluso trabajo en inglés. El idioma búlgaro definitivamente es un reto y hablando de seguridad, una cosa rara que sucede en este gimnasio, por lo menos no sé si en otros también, es que aquí hay que venir con 2 pares de zapatos. Los que tienes puestos y otros pares de zapatos. Fíjense, miren cuántos zapatos hay aquí. Son de personas que ahora mismo están haciendo ejercicios y han venido con otro par de zapatos diferentes. Ya me dirán ustedes qué les parece, si es una costumbre rara, si en sus países también pasa lo mismo, que hay que ir a los gimnasios con 2 pares de zapatos, pero bueno, ya sé lo que se estarán preguntando sobre el olor que hay en esta zona. No, todo huele normal. Y lo que dice este cartel es que no olvide sus zapatos aquí. ¿Por qué? Porque mucha gente olvida sus zapatos aquí. Aquí tienen una bolsa de zapatos que hay para botar a la basura. Y hablando de basura, por lo que pude apreciar, aquí el reciclaje no funciona muy bien. Hay 2 negocios que cualquiera pensaría que aquí son bastante lucrativos. Cuando se camina por la ciudad se verán muchas máquinas expendedoras. Ese es uno de ellos. El otro negocio, el de las barberías. Hay muchísimas. Y no es como en otras ciudades donde los dueños y trabajadores son migrantes. El negocio aquí es de locales. Pelarse cuesta 10 euros. Y otro negocio que aquí se ve bastante, al igual que en Sofía, son las casas de apuestas. Descuentos de los cuales veremos muchos y prepararse psicológicamente para quizás arruinarse la vida. Lo curioso es que muchos dejan de trabajar en casas de apuestas para trabajar en barberías. No es una ciudad que tenga muchas calles con tantos comercios, pero sí se encuentra lo básico. Incluso encontré una tienda de suplementos deportivos. Muy surtida, dicho sea de paso, y durante el tiempo que estuve aquí me di cuenta que la gente no va mucho a los gimnasios. Y por supuesto muchas compañías de turismo que ofrecen viajes no solo a países de la Comunidad Europea, sino también a otras partes del mundo. Y entre las calles principales también se alza el monumento de la Madre Bulgaria, uno de los símbolos de la ciudad. Técnicamente es un homenaje a los soldados caídos en las guerras desde 1877 hasta el final de la Primera Guerra Mundial.
Durante el recorrido por la ciudad vi otro monumento más impactante aún que se los voy a mostrar en un rato. En Veliko Tarnovo la situación de la vivienda se puede resumir con un mercado relativamente asequible frente a otras ciudades más turísticas de Bulgaria. El precio medio para comprar un apartamento ronda los 1.200 euros por metro cuadrado. La renta entre 300 y 400 por un piso no muy grande. Un poco más alejado todavía se puede conseguir algo en los 250 euros al mes. Se sigue construyendo. Algunos lo ven como un mercado atractivo donde todavía hay mucho por hacer, y no solamente aquí, sino en todo el país. Los precios de la vivienda han estado subiendo entre un 5 y un 6% anual durante los últimos años. El casco histórico parece colgado sobre las colinas junto al río Yantra. Fue durante siglos la capital de los zares de Bulgaria. Hoy combina historia, vida cotidiana y rituales. El entorno se ha aprovechado desde la Edad Media. En esta zona se apiñaban casas de artesanos, mercados y edificios de la época imperial, cuando la ciudad era un centro político y espiritual del Segundo Imperio Búlgaro. Con el tiempo, muchas de esas casas históricas se convirtieron en hostales, cafeterías, talleres de artesanía y, por supuesto, restaurantes. Muchas de esas cosas por aquí abundan. Hoy todavía se conservan las fachadas de madera, balcones y muros de piedra que recuerdan ese pasado. Hay una calle céntrica con un nombre un tanto difícil de pronunciar que antes era el Gran Mercado, y la calle comercial donde los campesinos venían de los alrededores a vender sus productos. La leche, el queso, la mantequilla, las verduras. Imagínense esa época. Y toda la calle llena de comerciantes en un clima un tanto diferente porque no siempre hace frío. Y como los tiempos han cambiado, aún en este clima se ven personas que venden souvenirs para ganarse la vida. Me he dado cuenta que los vendedores aquí no son muy insistentes. Y la vista fantástica que desde aquí se tiene es una buena oportunidad de negocio para vecinos que la aprovechan haciendo Airbnbs. Algo que quizás parezca un poco raro, pero en algunos países de Europa del Este es bastante normal, es poner fotos de fallecidos en postes, puertas de casas, algo así como un anuncio de duelo o una forma de honrar la memoria del difunto. A veces se acompañan con pequeñas velas o flores. Con los animales callejeros no hay tanto control, quizás ahora cambie un poco ya que Bulgaria ha entrado en la Comunidad Europea, pero es muy fácil pasearse por las calles y encontrar animales callejeros, principalmente gatos. Ahora mismo esta parte de la ciudad se encuentra prácticamente vacía precisamente por el clima, pero en verano aquí hace bastante calor. Hay un clima continental. La religión predominante en Bulgaria es el cristianismo ortodoxo. Los fieles son entre un 60 y un 70% de la población. Por aquí cerca se encuentra la Catedral Natividad de la Virgen. Para llegar ahí hay que subir un poquito más. Fue construida entre los años 1842 y 1848. Destaca su fachada de arenisca y su reconstrucción tras el terremoto de 1913. En Bulgaria predominan iglesias como estas. Hay algunas minorías musulmanas y bastante tolerancia religiosa en el país. Hacia el otro lado, la fortaleza de Zarevets, que más que un castillo es un símbolo. Una colina de piedra que vio coronarse a zares, celebrar concilios y resistir asedios durante siglos. Lugar muy turístico, por cierto. Caminar por aquí se siente como estar en la Edad Media. Lamentablemente hoy se encuentra cerrado y no pudimos entrar, quizá en otra oportunidad. Ahora crucemos el río. El monumento a la dinastía Asen, el símbolo de la fuerza búlgara.
Construido en los años 80, conmemora los 800 años de la liberación de Bulgaria del Imperio Bizantino y la fundación del nuevo imperio. Para esa época se construyó en tiempo récord, solamente un año. Las figuras de los 4 reyes están orientadas hacia los 4 puntos cardinales, simbolizando la expansión y el dominio del reino en todas las direcciones. Ya me dirán ustedes qué les parece, a mí la verdad me impresionó bastante. Este es el mejor balcón para ver las casas colgantes de la ciudad, una parada obligatoria si visitas la antigua capital. Y ahora quiero hablarles de una de las cosas más importantes, el tema de la comida. Hablemos de precios, pero no solamente contárselos, quiero que lo vean con sus propios ojos. ¿Qué tan caro es comer en Bulgaria? El ají, 1.53. Bueno, y hay de otros precios también, 2.30. El brócoli, me parece que 1.78 o 3.06. El precio de la zanahoria, 1.78. La diferencia de esta zanahoria con esta otra es que una viene empaquetada y la otra no. La cebolla cuesta 66 centavos el kilogramo. Un poco sucia. La verdad que está un poco sucia. Pero es lo que hay. No hay mucha variedad de queso que digamos. Vamos a coger este mismo. El precio del pan integral. Vamos a llevarnos uno de estos. Estos garbanzos los venden allá. Aquí cuestan 1.99. Yo quería mostrarles para que vieran lo que es el aceite de girasol, que aquí cuesta 1.94. El simple aceite de girasol. Y lo que es el aceite de oliva, prepárense para los precios del aceite de oliva. 13 euros, 19 euros, 15 euros, un litro, estamos hablando. 8 euros por acá, 12 euros por acá, 14 euros por acá, frijoles blancos 1.73, más garbanzo 1.73, el maíz, el precio del maíz, me parece que es lo mismo. Bueno. Un detalle aquí en estos supermercados es no solamente los precios, que son un poco elevados para los frutos secos. Por ejemplo, las nueces, 2.04. El tema está en las cantidades. La cantidad en comparación con el precio. Demasiado caro. Aguacate, 86 centavos. Esto tiene un detalle. Todos estos precios así bajitos tienen un detalle que les voy a decir ahora. El de baño barato. Ese detalle es que en estas tiendas siempre hay descuentos, siempre. Eso ayuda mucho, y algo de lo que se habrán dado cuenta es que aquí las frutas, verduras y demás alimentos no se toman con una bolsa de plástico. No hay esas medidas de higiene que quizás hay en España a la hora de escoger la fruta, el pan y cosas similares. 6.47 la carne de cerdo. Cerca de $16 el aceite de oliva. Verdaderamente un oro líquido aquí en Bulgaria. Aceite de coco poco más de 6 euros. Los plátanos, bueno, ya lo vieron que es bastante barato.
Lo que me sorprendió fue el aguacate, que yo pensé que en España era pequeño. Bueno, aquí es todavía más pequeño. Miren el tamaño. Cabe en mi mano cerrada. Algo muy importante para muchas personas, el café. 2.80. Pequeño paquete de jamón, 2 euros 4 céntimos. El pollo, al igual que el resto de las carnes, es un poco más caro que en España, como ya vieron anteriormente. Y el maní, que nunca falta en mis compras diarias, 97 céntimos cada paquete. Veamos otra cosa fundamental, porque como personas no solamente necesitamos comida, también necesitamos vestirnos. No sé, a mí se me hace que los precios acá son más o menos lo mismo que lo que vale en España. Ya me dirán ustedes. Ropa de invierno. Abrigos, 20 euros. Vamos a ir revisando los precios de algunas cosas. 46 euros. Pullovers genéricos a 5 euros. Pantalones a casi 10 euros. En este centro comercial hay diferentes departamentos con precios para todos los niveles económicos. Ver descuentos es común no solo en la comida, son bastante frecuentes y bastante grandes. Yo me recuerdo que yo compré uno de estos en España y me costó más caro. Y también tengo una camisa de esta que es en Cuba. Como lo ven. Y abrigarse aquí con esta marca ya es un poquito más caro, ¿eh? 58.79. Camisas 17.89. Los pantalones por acá 24. Bueno, esto es para que las damas se vean sexy. 15 euros. 26. Una de las cosas más importantes y que deben saber es que si van a estar mucho tiempo acá en Bulgaria, claramente el roaming, en algún momento su plan de datos se va a acabar. Lo mejor acá, porque no les van a vender una línea si no hacen un contrato por 2 años, lo mejor es comprar una tarjeta prepago, como esta que tengo acá, de 50 GB. Y se preguntarán cuánto costó esto. 20 euros. 20 euros. Ya les digo que es más barato que mi plan en España. Espero que este video te haya parecido interesante e informativo. Si quieres ver cómo es la vida en lugares bien apartados y algunos sitios misteriosos, pincha el enlace que te va a salir arriba o en el comentario fijado. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y familiares y suscribirte para que apoyes el canal.